Usted probablemente ha escuchado esta cifra 1.000.000 de veces, repetida en innumerables documentales, libros de texto y charlas de café. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Es la constante cósmica, el límite absoluto, el cronómetro divino que rige cada interacción en el vasto teatro del cosmos. Nos han enseñado a venerarla, a entenderla como el pináculo de la rapidez, la frontera inexpugnable que ni siquiera la imaginación humana, libre de las ataduras de la física, puede realmente superar. Pero al fijar nuestra mirada con tanta intensidad en lo más rápido, en lo que huye de nosotros con una urgencia inimaginable, hemos ignorado por completo el profundo y terrorífico significado de su reverso. Hemos olvidado la velocidad de la ausencia. La velocidad de la oscuridad no es simplemente la velocidad de la sombra, que es en sí misma una construcción compleja, dependiente de la geometría y la fuente de iluminación. No, estamos hablando de algo mucho más fundamental, de la velocidad a la que la realidad se pone al día consigo misma. Es el lapso, la demora, el profundo abismo temporal que existe entre un evento cósmico y la recepción de la noticia de ese evento en un punto distante del espacio. Es la lentitud de la información. Considere por un momento la escala humana, esa pequeña mota de polvo cósmico que somos. Para nosotros, la luz es instantánea. Cuando encendemos una vela en la selva amazónica, la llama parece aparecer en el mismo instante en que el pulgar acciona el mecanismo. Cuando el relámpago rasga el cielo sobre la cordillera de los Andes, el destello llega a nuestros ojos antes de que el trueno alcance nuestros oídos. En nuestro pequeño mundo, la luz no tiene fricción, no tiene demora. Pero este es un engaño. Una dulce mentira que el universo nos permite creer porque vivimos en una prisión de proximidad. La velocidad de la luz, que nos parece tan vertiginosa, no es un límite de velocidad para el universo. Es la velocidad de la mensajería universal. Y el hecho de que esa velocidad sea finita, que sea un número concreto, aunque inmenso, es la fuente de toda la lentitud que verdaderamente importa. Piense en el Sol. Nuestro Sol. Cuando miramos el disco dorado en el horizonte, no estamos viendo el Sol de este momento. Estamos viendo al Sol de hace 8 minutos y 20 segundos. La luz que acaricia nuestros ojos ha viajado 150 millones de kilómetros desde el corazón de la estrella hasta la Tierra. Si el Sol se apagara en este instante, si su fusión nuclear cesara y su masa colapsara, seguiríamos sintiendo su calor, su gravedad y su luz durante más de 800 segundos. 800 segundos de realidad persistente, una realidad que ya no existe. Este retraso, esta desconexión inherente entre el evento y la percepción del evento, es lo que llamamos la velocidad de la oscuridad. No es la velocidad de la sombra avanzando sobre un muro, sino la velocidad a la que la verdad de la ausencia se propaga. Si avanzamos más allá de nuestro sistema solar, la lentitud se vuelve abrumadora. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4.2 años luz de distancia. Cuando la observamos, estamos presenciando su estado de hace más de 4 años. Si una civilización alienígena en ese sistema enviara un mensaje de radio hoy, tardaría más de 4 años terrestres en llegar a nosotros. Y nuestra respuesta tardaría otros 4 años en regresar. Un diálogo de casi una década. Y esto es solo el vecindario. La inmensidad del cosmos transforma la velocidad de la luz en la velocidad de la tortuga cósmica. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina espiral, se encuentra a 2,5 millones de años luz. Cada fotón que recibimos de Andrómeda comenzó su viaje cuando los ancestros de la humanidad apenas comenzaban a caminar erguidos en las llanuras de África. Mirar a Andrómeda es mirar una fotografía de nuestro pasado profundo. Esta lentitud es la esencia de la oscuridad cósmica. La oscuridad es el tiempo que tarda la luz, o cualquier otra forma de información, en traernos la noticia de que algo ha cambiado. Cuando hablamos de la velocidad de la oscuridad, estamos hablando de la entropía temporal. Estamos hablando de cómo la destrucción, la cesación, la muerte de una estrella o el colapso de una civilización no es un evento instantáneo para el observador distante. Es un proceso que se despliega lentamente a lo largo de eones, regulado por la velocidad finita de la información. Piense en la gravedad. Durante mucho tiempo se creyó que la gravedad era instantánea, una fuerza mágica que actuaba a través de distancias inconcebibles sin demora alguna. Si el Sol desapareciera, la Tierra sentiría la ausencia gravitacional en el mismo instante. Pero Einstein nos demostró que no es así. La gravedad no es una fuerza instantánea, es una deformación del tejido espaciotemporal, y esa deformación viaja a la misma velocidad que la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Si el Sol desapareciera ahora mismo, no solo seguiríamos viendo su luz durante 8 minutos, sino que también seguiríamos orbitando el punto donde solía estar, como si nada hubiera cambiado. La Tierra, ignorante de su destino inminente,
Continuaría su danza orbital durante 800 segundos hasta que la onda gravitacional de la ausencia solar finalmente nos golpeara. Solo entonces nos liberaríamos de la órbita para vagar sin rumbo en el frío. 800 segundos de ignorancia feliz. 800 segundos es la velocidad de la oscuridad en nuestro vecindario. El universo, por su propia naturaleza, es un lugar de retrasos crónicos. Nunca interactuamos con el presente. Siempre estamos enfrascados en una conversación con el pasado. Y la velocidad de esa conversación, aunque sea la más rápida posible, es la que define la lentitud de nuestra comprensión. La velocidad de la oscuridad no es un concepto físico independiente, sino una perspectiva filosófica sobre las consecuencias de la velocidad de la luz. Es la realización de que la distancia se mide en tiempo, y ese tiempo es inherentemente vasto. En el mundo de lo infinitamente grande, la velocidad más rápida es, paradójicamente, la responsable de la lentitud más profunda. Hemos construido telescopios gigantes, capaces de captar fotones viajando durante miles de millones de años, para ver la cuna del universo. Cuando miramos el fondo cósmico de microondas, estamos viendo el universo cuando tenía solo 380.000 años. Estamos viendo la luz más antigua, el momento en que el universo se volvió transparente por primera vez. Esa luz ha viajado 13.800 millones de años para llegar a nosotros. 13.800 millones de años es la velocidad de la oscuridad de ese evento. El tiempo que ha tardado la noticia de la creación en llegar a la mente de una especie que evolucionó en un pequeño planeta, orbitando una estrella de mediana edad, en un brazo tranquilo de la Vía Láctea. Y esta lentitud tiene consecuencias profundas para nuestra existencia. Si la velocidad de la luz fuera infinita, si la información fuera realmente instantánea, el universo sería un lugar radicalmente diferente. No existirían los años luz, no habría pasado. Todo el cosmos estaría conectado en un único y eterno presente. Las estrellas parpadearían y se apagarían para todos al mismo tiempo. El concepto mismo de distancia, tal como lo entendemos, colapsaría en una unicidad espacial sin fisuras. Pero la luz es finita, y por eso el universo está fragmentado en miles de millones de burbujas de realidad temporal, cada una experimentando el cosmos en su propio ritmo retrasado. La velocidad de la oscuridad es la razón por la cual no podemos ver el borde del universo observable. No es que haya una pared física. Es que no ha habido tiempo suficiente desde el Big Bang para que la luz de los objetos más distantes haya llegado hasta nosotros. El borde del universo observable es simplemente el límite de la velocidad de la oscuridad, el lugar donde la información del cosmos aún no ha logrado ponerse al día con el presente. Esta lentitud, esta profunda demora, es lo que nos permite ser observadores del tiempo. Si la luz fuera instantánea, el concepto de causa y efecto sería borroso. ¿Cómo sabríamos qué causó qué? Si todo sucede simultáneamente, la velocidad de la oscuridad nos da la secuencia, el orden, el guión del universo. Nos permite trazar la historia cósmica, desde el huevo primigenio hasta la formación de galaxias, porque podemos medir el tiempo que tardó la luz en llegar. Y aquí es donde la ciencia se funde con la filosofía profunda, característica de las antiguas cosmovisiones andinas, donde el tiempo no es lineal, sino cíclico y acumulativo. La velocidad de la oscuridad nos enseña que el pasado no es un lugar que visitamos, sino una realidad que recibimos constantemente. Somos, en esencia, receptores de fantasmas. Cada vez que miramos el cielo nocturno, estamos participando en una arqueología temporal. Las estrellas que vemos pueden haber muerto hace 1000 años, 10.000 años o incluso 100.000 años. Su luz es su epitafio, viajando lentamente a través del vacío, la última noticia de una existencia que ya no es. La velocidad de la oscuridad es la velocidad a la que el universo se desactualiza. Si usted pudiera viajar instantáneamente a un punto situado a 100.000 años luz de distancia y luego mirara hacia atrás, hacia la Tierra, vería nuestro planeta tal como era hace 100.000 años. Vería a nuestros ancestros, tal vez, o el mundo congelado de la última era glacial. Su percepción sería 100.000 años más lenta que su realidad actual. Este es el verdadero poder de la lentitud. Nos permite percibir la historia del universo como si fuera una película de movimiento lento, donde cada fotograma tarda miles de años en reproducirse. La velocidad de la oscuridad es también la velocidad de la disolución. Es el tiempo que tardan las estructuras complejas en rendirse a la entropía, en comunicar su colapso al resto del universo. Consideremos las consecuencias a nivel cuántico. Aunque la información macroscópica está limitada por la velocidad de la luz, el entrelazamiento cuántico parece desafiar esta regla, permitiendo que dos partículas se influencien mutuamente sin importar la distancia, de manera aparentemente instantánea. Pero incluso aquí, la velocidad de la oscuridad impone su ley. Los físicos han demostrado que, aunque el estado de las partículas esté correlacionado instantáneamente,
La transferencia de información útil, es decir, la capacidad de usar este entrelazamiento para enviar un mensaje, aún está limitada por la velocidad de la luz. El universo es lento, es fundamentalmente lento, y esa lentitud es la que le da su forma narrativa. Sin la velocidad de la oscuridad, seríamos meros puntos en un espacio atemporal, incapaces de discernir el cambio, incapaces de apreciar el largo y majestuoso proceso de la evolución cósmica. Nuestra comprensión de la realidad se basa en la medición de esta lentitud. La dilatación del tiempo, predicha por la relatividad, es simplemente la forma en que la velocidad de la oscuridad se distorsiona cuando un observador se mueve a velocidades extremas. Cuanto más rápido viajamos, más lentamente experimentamos el flujo de información del exterior. El propósito de esta jornada no es solo entender una cifra, sino internalizar la magnitud del retraso universal. La velocidad de la oscuridad es el peso del espacio y el tiempo combinados, presionando sobre nuestra percepción y obligándonos a aceptar que nunca estamos realmente en el ahora. Siempre estamos en el eco, en la reverberación, en la memoria de lo que fue. La próxima vez que usted mire el cielo nocturno, no piense en la velocidad vertiginosa de la luz. Piense en la lentitud. Piense en la paciencia infinita de esos fotones que han viajado a través del vacío durante millones de años, simplemente para traernos la noticia de que en algún lugar, muy lejos, una estrella alguna vez existió. Esa es la velocidad de la oscuridad, la medida del tiempo que tarda la verdad en alcanzarnos. Y en las siguientes partes de este documental exploraremos cómo esta lentitud define los límites de lo que podemos saber, de lo que podemos predecir y de lo que podemos ser. Desde la lenta propagación de las ondas gravitacionales hasta la velocidad con la que el universo se enfría, cada fenómeno está supeditado a este concepto fundamental. La velocidad de la oscuridad es el ritmo del cosmos. La velocidad de la oscuridad es el ritmo del cosmos. 2. El suelo firme. Anclaje. Ahora, después de haber rozado los límites de la relatividad y la inmensidad estelar, es imperativo que bajemos, que volvamos a la roca sólida, a la tierra que nos sostiene, al suelo firme de nuestra experiencia diaria. Para comprender la lentitud cósmica, primero debemos anclarnos en la familiaridad de lo lento en la escala humana. Piense en la distancia que usted puede recorrer a pie. Digamos que usted decide caminar desde su puerta hasta la esquina más cercana, unos 100 metros quizás. En el tiempo que le toma dar ese breve paseo, la luz ya ha viajado una distancia que supera varias veces la circunferencia de la Tierra. La luz es impaciente, instantánea. La oscuridad, sin embargo, es la paciencia. Y aunque el retraso de la información en esos 100 metros es tan microscópico que desafía la medición humana, sigue siendo un retraso. El ahora, aún en nuestra vecindad inmediata, es una ilusión. Estamos siempre operando en el pasado, aunque solo sea por un lapso de tiempo que es una fracción de un nanosegundo. Llevemos esta idea a una escala un poco mayor. Piense en la carretera que usted recorre habitualmente para ir al trabajo o para visitar a un ser querido. Una distancia de, digamos, 20 kilómetros. Un trayecto que en un vehículo moderno toma aproximadamente 20 minutos. Durante esos 20 minutos, usted está inmerso en una burbuja de percepción donde la realidad exterior le llega con un retraso que se acumula, kilómetro tras kilómetro. Cada paisaje que usted observa, cada árbol que pasa velozmente a su lado, cada rostro que cruza fugazmente la ventanilla, ya ha terminado de ser antes de que su cerebro termine de registrarlo. Este no es un ejercicio mental vacío. Es la comprensión profunda de que la simultaneidad no existe, ni siquiera aquí, donde la gravedad nos ata y el aire nos frena. La velocidad de la oscuridad es el factor limitante de toda interacción, desde la más íntima hasta la más vasta. Si usted extiende la mano para tocar una superficie, lo que sus ojos ven y lo que sus dedos sienten no ocurren al mismo tiempo. El tiempo que tarda el impulso nervioso en viajar desde su dedo hasta su cerebro es exponencialmente mayor que el tiempo que tarda la luz en rebotar de su mano a su retina. Pero ambos, la velocidad de la luz y la velocidad de la biología, son finitos. Ambos están sujetos a la tiranía de la lentitud. Ahora, miremos la geografía que nos define, especialmente en nuestra América Latina, marcada por distancias titánicas y paisajes que desafían el tiempo. Piense en la espina dorsal de los Andes, una cadena montañosa que se extiende por más de 7.000 kilómetros. Desde el Caribe hasta la Patagonia, la luz tarda aproximadamente 23 milésimas de segundo en cruzar esta inmensidad. 23 milésimas de segundo, que es el tiempo que toma un chasquido de dedos, es el tiempo que toma la noticia de la existencia de un extremo de la cordillera en llegar al otro. La oscuridad, en este contexto, nos enseña la paciencia de la geología. Imaginemos que estamos en la selva amazónica.
un entorno donde la percepción del tiempo es diferente, moldeada por la densa vegetación y la humedad constante. Si usted camina por la selva a la velocidad promedio de 1 kilómetro por hora, esa lentitud humana, esa deliberada pausa en el movimiento, contrasta brutalmente con la velocidad de la información. Sin embargo, en el silencio denso, la lentitud de la oscuridad se manifiesta en la demora con la que el sonido viaja, con la que las feromonas se dispersan, con la que el calor se irradia. Todo está en retraso. Todo llega tarde. La física de la lentitud nos obliga a revalorar nuestra sensación de control. Creemos que somos rápidos, que somos eficientes, que vivimos en tiempo real. Pero el universo nos recuerda constantemente que el tiempo real es una construcción mental, no una realidad física. La única verdad es el retraso, la demora, el eco. Para entender la velocidad de la oscuridad, debemos primero sentir el peso de esta demora en lo tangible. Debemos sentir la distancia de nuestra propia casa. Debemos reconocer que incluso el simple acto de mirar el reloj y ver que son las 3 de la tarde es una percepción de un pasado infinitesimal, pero un pasado al fin. Y hablando de distancias conocidas, de esa geografía que nos ancla y nos define, ¿de dónde usted está comenzando esta travesía hoy? Escriba el nombre de su ciudad en los comentarios. Anclémonos juntos en este punto del planeta, antes de que volvamos a elevarnos hacia lo incomprensiblemente vasto. Esta necesidad de anclaje es vital, porque la velocidad de la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz. Es la velocidad máxima a la que la causalidad puede operar. Es la frontera entre lo que ya ocurrió y lo que aún no puede ser influenciado. Si un evento ocurre a 10 kilómetros de usted, la noticia de ese evento, transportada por la luz, tardará una treintena de millonésimas de segundo en alcanzarlo. Solo después de ese lapso, usted está causalmente conectado con ese evento. Antes de eso, para usted, ese evento no existía en el universo observable. Esto significa que nuestra esfera de influencia, nuestro presente causal, es un radio minúsculo que se expande a la velocidad de la luz. La velocidad de la oscuridad es el límite de lo que podemos predecir. Si queremos saber el estado de un sistema a 10.000 kilómetros de distancia, debemos esperar el tiempo que tarda la luz en cubrir esa distancia. No hay atajos, no hay magia. Hay solo la ley implacable de que la información tarda en viajar. Esto es el principio de localidad en su forma más brutal y hermosa. Todo lo que somos y todo lo que sabemos está limitado por esta velocidad finita. No podemos escapar del pasado. En el contexto de la astronomía, esto se vuelve dolorosamente obvio. Cuando observamos una galaxia que está a 10.000 millones de años luz, no estamos viendo esa galaxia tal como es ahora. Estamos viendo la galaxia tal como era hace 10.000 millones de años. La velocidad de la oscuridad no nos permite interactuar con el presente de esa galaxia. Estamos condenados a ser arqueólogos del universo, estudiando solo los fósiles de la luz. Pero incluso en la escala local, la lentitud nos da forma. Considere el tiempo de reacción humano. El tiempo que tarda un conductor en pisar el freno después de ver un obstáculo. Este tiempo, que es aproximadamente de 250 milisegundos, es un abismo de lentitud comparado con la velocidad de la luz. En esos 250 milisegundos, el vehículo ha recorrido varios metros. La velocidad de la oscuridad nos recuerda que la biología es inherentemente lenta y que nuestra capacidad de respuesta al universo está siempre rezagada. Esta lentitud biológica es la manifestación más palpable de la velocidad de la oscuridad en nuestra vida cotidiana. Nuestro cuerpo es un sistema de comunicación que opera a una velocidad ridículamente baja en términos cósmicos. Si su pie toca algo frío, la señal viaja a través de su sistema nervioso a una velocidad que es apenas una fracción de la velocidad de la luz. El dolor, la alegría, el miedo, todos son ecos retrasados de un evento que ya terminó en el momento en que usted lo experimenta conscientemente. La velocidad de la oscuridad es, por lo tanto, la medida de nuestra propia imperfección temporal. Somos criaturas diseñadas para vivir en el pasado inmediato, nunca en el presente puro. Hemos anclado nuestra comprensión en la escala humana, en los metros y kilómetros que podemos tocar y recorrer. Hemos entendido que el retraso es fundamental, incluso cuando es imperceptible. Ahora, estamos listos para soltar amarras y volver a ascender. Estamos listos para enfrentar la inmensidad, armados con la certeza de que la lentitud no es un defecto del universo, sino su mecanismo operativo esencial. La próxima parte de nuestra jornada nos llevará a confrontar las cifras absolutas. Dejaremos la geografía de la Tierra para sumergirnos en la cartografía del tiempo profundo. Exploraremos la lentitud de la luz en el vacío y cómo esa lentitud define la masa, la energía y la propia estructura del espacio-tiempo. La velocidad de la oscuridad es el precio que pagamos por la causalidad.
Y ahora que hemos comprendido el precio en nuestra propia vecindad, podemos apreciar su valor en la escala cósmica. 3. El abismo. Ruptura. Hemos anclado nuestra comprensión en la escala humana, en los metros y kilómetros que podemos tocar y recorrer. Hemos entendido que el retraso es fundamental, incluso cuando es imperceptible. Ahora estamos listos para soltar amarras y volver a ascender. Estamos listos para enfrentar la inmensidad, armados con la certeza de que la lentitud no es un defecto del universo, sino su mecanismo operativo esencial. La próxima parte de nuestra jornada nos llevará a confrontar las cifras absolutas. Dejaremos la geografía de la Tierra para sumergirnos en la cartografía del tiempo profundo. Exploraremos la lentitud de la luz en el vacío y cómo esa lentitud define la masa, la energía y la propia estructura del espacio-tiempo. La velocidad de la oscuridad es el precio que pagamos por la causalidad. Y ahora que hemos comprendido el precio en nuestra propia vecindad, podemos apreciar su valor en la escala cósmica. La constante universal, la velocidad de la luz en el vacío, que denotamos con la letra C minúscula, es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 300.000. Es una cifra que, pronunciada en voz alta, suena a la jerga de un técnico o a una declaración de fe. Es tan grande que se vuelve inútil. Nuestro cerebro, moldeado por la gravedad de un pequeño planeta y la cadencia de los pasos humanos, no tiene un sensor para tal magnitud. Intente visualizarlo. Imagine que usted está en la cumbre de la Concagua, la montaña más alta de América, a casi 7.000 metros de altitud. Si usted pudiera disparar un rayo de luz, ese rayo podría dar 7 vueltas y media a la Tierra en el lapso de un solo parpadeo. Es decir, en un solo segundo, 7 veces y media el planeta entero. Esta es la primera ruptura, el primer abismo intelectual que debemos cruzar. La velocidad de la luz no es una velocidad en el sentido terrestre de movimiento gradual. Es la velocidad del aquí y ahora, la velocidad de la omnipresencia. Para la luz, la distancia entre el Sol y Júpiter es un mero instante, una nota musical que apenas se sostiene. Pero este ejercicio de visualización rápida es, de hecho, un truco. Es una forma de intentar domesticar el infinito con la vara de medir humana. La verdadera ruptura ocurre cuando intentamos aplicar nuestra escala, la escala de la materia, a este fenómeno. Tomemos un objeto pesado, algo que podamos sentir. Piense en la pirámide de Keops, compuesta por 6 millones de toneladas de roca. O piense en algo más familiar, el peso total de todos los automóviles que circulan hoy por las carreteras de Latinoamérica, quizás 100 millones de toneladas de acero y plástico. Ahora, intente calcular la energía que se requeriría, según las leyes de la física relativista de Einstein, para acelerar esa masa total, digamos 100 millones de toneladas, hasta el 99.99% de la velocidad de la luz. La energía necesaria no podría ser producida por todas las centrales eléctricas de la Tierra durante 100.000 años. La cifra es tan astronómicamente grande que excede la imaginación. No es solo un número grande, es un número que le dice a la materia: usted no pertenece a este reino. Cada gramo de materia que existe en el universo está intrínsecamente ligado a la lentitud. Cuanto más rápido se mueve algo con masa, más pesado se vuelve y más energía se requiere para seguir acelerándolo, en una curva asintótica que jamás alcanza la velocidad de la luz. La velocidad de la oscuridad es el guardián infranqueable que nos condena a la lentitud. Intente visualizar la energía de 100.000 años de civilización concentrada en un instante para mover 100 millones de toneladas un solo kilómetro. No puede, ¿verdad? El lenguaje de los kilos, los metros, los segundos, es la jerga de la hormiga intentando describir el océano. Es una herramienta diseñada para la caza y la agricultura, no para la cosmología. Y cuando la aplicamos al universo en su máxima expresión, nuestra métrica se desmorona, se vuelve ridícula. Si su mente también dio un no ahora, si siente el vértigo intelectual que provoca la inutilidad de nuestra escala, escriba la palabra bugueado en los comentarios para yo saber que no estoy solo en esta contemplación del abismo. El abismo de la velocidad de la oscuridad no es solo una cuestión de energía, es una cuestión de tiempo. Cuando miramos hacia el cielo nocturno, ya no estamos mirando el universo, estamos mirando un archivo histórico. La lentitud de la luz convierte el espacio en una dimensión temporal. Volvamos a la Luna. La distancia de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 384.000 kilómetros. Si usted estuviera hablando por teléfono con un astronauta en la superficie lunar, su voz viajaría a la velocidad de la luz. Pero la señal tarda poco más de un segundo en llegar allí y otro poco más de un segundo en regresar. La conversación real, la que usted está teniendo, siempre está sucediendo 2 segundos y medio en el pasado. Usted pregunta cómo está el clima lunar y cuando escucha la respuesta ya tiene 2 segundos y medio de antigüedad.
El astronauta podría haber tropezado, roto su casco o haber sido atacado por un meteorito en ese lapso, y usted no lo sabría hasta que la señal de su desaparición llegara. Esto es la velocidad de la oscuridad en acción. Es el retraso fundamental que garantiza que la realidad que experimentamos es siempre un eco, una sombra de lo que fue. El Sol es nuestro ancla temporal más importante. El Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. Su luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Si el Sol se apagara o explotara ahora mismo, seguiríamos recibiendo su luz y su calor durante 8 minutos y 20 segundos más. Durante esos 500 segundos, la vida continuaría en la Tierra. Las aves volarían, los niños jugarían, los gobiernos tomarían decisiones sin saber que la fuente de toda su existencia ha desaparecido. Imagine la escena. El caos no comenzaría con una explosión, sino con un silencio. La oscuridad llegaría 80 minutos después de que el evento de la muerte solar hubiera ocurrido. La Tierra seguiría orbitando un fantasma, una estrella que ya no existe, por casi 9 minutos. La velocidad de la oscuridad es un recordatorio de nuestra total vulnerabilidad ante la causalidad cósmica. Cuando miramos más lejos, el retraso se vuelve geológico. La estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, está a poco más de 4 años luz de distancia. Esto significa que la luz que vemos hoy es la luz que salió de esa estrella hace 4 años. Estamos viendo la estrella como era cuando usted estaba viviendo un pasado muy reciente. Cualquier evento que le haya ocurrido a Próxima Centauri en los últimos 4 años es, para nosotros, un futuro que aún no ha llegado. Ahora, expandamos la mente hasta el límite de la galaxia. La galaxia de Andrómeda, nuestro vecino galáctico más grande, está a 2,5 millones de años luz. Cada imagen que recibimos de Andrómeda es un fantasma de cómo era cuando la humanidad apenas estaba saliendo de las cuevas, cuando los primeros homínidos estaban aprendiendo a tallar herramientas de piedra. El universo, visto a través de la ventana de la luz, es una máquina del tiempo invertida. Cuanto más profundo miramos en el espacio, más lejos viajamos hacia el pasado. La lentitud de la luz es lo que nos permite ser arqueólogos cósmicos. Si usted pudiera tomar una fotografía de todo el universo observable en este instante, el resultado no sería una imagen del presente. Sería un mosaico caótico de diferentes épocas. Nuestra luna de hace 1 segundo, nuestro Sol de hace 8 minutos, Andrómeda de hace 2,5 millones de años, y las primeras galaxias de hace 13,000 millones de años. La velocidad de la oscuridad garantiza que el universo es inherentemente una colección de pasados superpuestos. Nunca veremos el universo como es, solo como fue, y esa dislocación temporal no es una curiosidad, es la estructura misma de la realidad. La lentitud de la luz es la lentitud de la información. Si la luz viajara infinitamente rápido, el universo sería instantáneo, sin historia, sin causalidad. Si todo sucediera al mismo tiempo, no habría antes ni después. No habría causa ni efecto. La lentitud de la luz, por lo tanto, es el mecanismo que permite que la causa preceda al efecto. Es lo que permite que una estrella explote y que la noticia de su muerte viaje, lenta y deliberadamente, a través del vacío para informar a otros sistemas de que su tiempo ha terminado. La velocidad de la oscuridad es la ley que nos permite narrar. Esta comprensión nos obliga a aceptar que la única realidad que podemos conocer es la realidad retrasada. Somos criaturas que vivimos en la reverberación de eventos cósmicos. Nuestra experiencia consciente es la experiencia del pasado inmediato. Y si la velocidad de la luz es lenta, la velocidad de la gravedad es igualmente lenta. La relatividad general de Einstein nos dice que la gravedad no es una fuerza instantánea, sino una deformación del espacio-tiempo que viaja a la misma velocidad que la luz. Si el Sol desapareciera, no solo su luz tardaría 8 minutos y 20 segundos en desaparecer. La influencia gravitatoria que mantiene a la Tierra en órbita también tardaría 8 minutos y 20 segundos en desaparecer. Durante esos 8 minutos y 20 segundos, la Tierra seguiría girando, sujeta a la atracción de un objeto que ya no existe, hasta que el vacío gravitatorio, viajando a la velocidad de la oscuridad, finalmente la liberara. Este es el abismo final. La realidad es un campo de información que se propaga a una velocidad finita. Y esa propagación es la única razón por la que tenemos tiempo, historia y un sentido de la dirección. La lentitud de la luz es la lentitud de la vida. Es la razón por la que existimos en una realidad causal, donde el ayer influye en el mañana. El universo no es un reloj sincronizado. Es una orquesta inmensa donde cada instrumento toca con un desfase, creando una sinfonía de ecos y demoras que llamamos tiempo. Hemos viajado desde la lenta comunicación de nuestro propio sistema nervioso hasta el retraso gravitatorio de las estrellas. Hemos visto cómo nuestra escala humana se vuelve inútil ante la inmensidad de las cifras cósmicas.
Hemos aceptado que vivir en el pasado es la única forma de vivir. Pero si la luz es el límite de la velocidad, la lentitud de la luz es lo que define el límite de la masa. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas. ¿Qué sucede cuando intentamos romper esa barrera? ¿Qué sucede cuando intentamos superar la velocidad de la oscuridad? El universo tiene sus propios trucos para burlar esta regla. Y no son trucos de velocidad, sino trucos de espacio. La próxima y última parte de nuestra jornada nos llevará a las fronteras de la física teórica, donde la lentitud de la luz se convierte en una herramienta para saltar a través de la tela del espacio-tiempo. Exploraremos los agujeros de gusano, la expansión del cosmos y la posibilidad de que, aunque no podamos ir más rápido que la luz, el universo entero pueda moverse más rápido que ella. La herramienta divina. Solución. Hemos llegado al punto donde la física se encuentra con la poesía, donde la limitación se transforma en una llave maestra. Si la luz es lenta, si su velocidad es la pared que nos separa de las estrellas distantes, entonces debemos dejar de empujar la pared, debemos aprender a doblarla. El universo, en su infinita sabiduría, nos dio la restricción más dura imaginable, la velocidad de la luz. Pero también nos dio la solución más elegante, la relatividad general de Albert Einstein. Esta no es solo una teoría sobre la gravedad, sino una herramienta de construcción. Es el manual de ingeniería para manipular el espacio-tiempo. La lentitud de la luz es ineludible si intentas moverte a través del espacio. Pero ¿qué pasa si no te mueves en absoluto? ¿Qué sucede si simplemente mueves el espacio alrededor de ti? Este es el salto cuántico, el giro de tuerca que nos permite superar la velocidad de la oscuridad. La herramienta divina que buscamos tiene un nombre tan técnico como su promesa es épica, la métrica de Alcubierre. Piénselo como un surfista. El surfista no necesita moverse más rápido que la ola para cabalgarla. El surfista se mantiene relativamente quieto sobre su tabla, mientras la propia estructura del agua se deforma y lo lleva consigo. De manera similar, la métrica de Alcubierre describe un mecanismo para crear una burbuja de espacio-tiempo plano alrededor de una nave. Dentro de esta burbuja, usted y su café flotan en perfecta calma, sin sentir aceleración alguna, permaneciendo en reposo local. Sin embargo, el espacio inmediatamente frente a la burbuja se contrae violentamente, y el espacio detrás de la burbuja se expande con igual ferocidad. La nave, la burbuja y usted mismo son llevados por esta onda de expansión y contracción. Usted no está viajando más rápido que la luz. El espacio lo está haciendo por usted. Para entender la magnitud de esta hazaña, volvamos a la velocidad de la luz. En el vacío, es de 299.792,45 kilómetros por segundo. Eso es suficiente velocidad para dar 7 vueltas y media a la Tierra en el tiempo que tarda usted en pestañear una sola vez. Es una velocidad abrumadora, el techo inquebrantable de la existencia. Pero incluso a esa velocidad, el viaje a Próxima Centauri, la estrella más cercana, tomaría más de 4 años. Y a la galaxia de Andrómeda, la vecina más cercana de la Vía Láctea, la luz tarda 2,5 millones de años en llegar. La burbuja de Alcubierre promete saltar estas distancias. En lugar de recorrer 2,5 millones de años luz, podríamos, hipotéticamente, comprimir ese camino en un viaje de meses, días o incluso horas, si la ingeniería lo permite. La clave de la solución es que la restricción de Einstein solo se aplica al movimiento local dentro del espacio-tiempo. No hay nada en la relatividad que impida que el espacio-tiempo se expanda o contraiga a velocidades arbitrarias. De hecho, lo hace constantemente. La expansión del universo, impulsada por la energía oscura, está llevando a las galaxias distantes a separarse de nosotros a velocidades mucho mayores que la velocidad de la luz. El universo ya está haciendo el truco. La métrica de Alcubierre simplemente propone miniaturizar ese fenómeno y dirigirlo. Imagine un océano. La materia normal, como las estrellas y los planetas, crea ondas positivas, valles de gravedad. La energía negativa, o materia exótica, crea el efecto opuesto. Crea una presión gravitacional negativa. En lugar de tirar, empuja. En lugar de crear un valle, crea una colina invertida en el tejido del espacio-tiempo. Esta materia exótica es el combustible de la burbuja. Es lo que permite que el espacio se doble en la forma precisa que necesitamos para crear el atajo. Pero la energía negativa no es algo que podamos encontrar en una mina o sintetizar fácilmente en un laboratorio. Es una criatura teórica, permitida por las matemáticas de la relatividad general y la teoría cuántica de campos, pero extremadamente difícil de realizar. Los cálculos iniciales de Alcubierre, basados en una burbuja esférica que permitiría viajar 10 veces más rápido que la luz, requerían una cantidad de energía negativa equivalente a toda la masa-energía del universo observable concentrada en un punto. Una cifra incomprensible.
Es como pedirle a un humilde campesino andino que mueva la cordillera entera usando solo sus manos. La escala es una burla a la ambición humana. Sin embargo, la física teórica ha avanzado. Investigadores como Harold White y otros han explorado geometrías de burbujas más eficientes, como toroides o anillos, que podrían reducir el requisito de energía a algo más cercano a la masa del planeta Júpiter. Sigue siendo una cantidad inmensa, pero ya no es la totalidad del cosmos. El problema de la energía negativa sigue siendo el principal obstáculo. La energía negativa está íntimamente ligada al concepto de efecto Casimir, un fenómeno cuántico donde dos placas muy cercanas en el vacío suprimen ciertas longitudes de onda de las fluctuaciones cuánticas, resultando en una presión negativa entre ellas. Teóricamente, podríamos cosechar esta energía negativa. Pero incluso si pudiéramos generar la materia exótica necesaria, la burbuja de Alcubierre presenta dilemas de causalidad y control que son igualmente aterradores. La burbuja viaja más rápido que la luz. Esto significa que está fuera del cono de luz de su punto de partida. Una vez que la burbuja se enciende, la información de que la nave ha partido no puede alcanzar el destino antes que la propia nave. Esto plantea la pregunta fundamental. Si el piloto dentro de la burbuja está viajando más rápido que la información, ¿cómo puede controlar la burbuja? ¿Cómo puede detenerla? ¿Cómo puede dirigirla si cualquier señal de corrección que envíe viaja a la velocidad de la luz y, por lo tanto, nunca alcanzará el borde delantero de su propia burbuja? El piloto se convierte en un pasajero pasivo, a merced de la física programada antes del despegue. Es un viaje sin retorno, un salto de fe cuántico donde la trayectoria debe ser perfecta desde el inicio. Más inquietante aún, la burbuja de Alcubierre genera una paradoja temporal a su llegada. La materia exótica y la distorsión del espacio-tiempo en el borde frontal de la burbuja acumulan una enorme cantidad de energía que se libera en forma de radiación intensa cuando la nave se detiene. Según los cálculos del físico Brendan McMonigal, al detenerse, la burbuja liberaría una explosión de radiación tan energética que cualquier cosa que esté en el destino o detrás de la burbuja sería vaporizada. El viaje interestelar por esta vía se convierte en un arma de destrucción masiva. El explorador se convierte en un destructor. La herramienta divina no es un regalo benigno, es un poder cósmico que exige un precio inimaginable. Sin embargo, esta herramienta, la métrica de Alcubierre, representa la solución teórica a la lentitud de la luz. Nos enseña que la velocidad no es la respuesta. La respuesta es la topología, es la capacidad de reescribir la geografía del universo. De la misma forma que los antiguos constructores precolombinos no intentaron subir montañas, sino que construyeron caminos serpenteantes que abrazaban la geografía, la nave de Alcubierre no desafía la velocidad, sino que se aprovecha de la flexibilidad del espacio-tiempo. La lentitud de la luz es la lentitud de la vida, pero la manipulación del espacio-tiempo es la promesa de la inmortalidad cósmica. Es la única forma en que una civilización podría trascender la cuna de su sistema solar. La física moderna ha pasado de la era de la velocidad a la era de la forma. Ya no preguntamos qué tan rápido podemos ir, sino qué tan radicalmente podemos doblar el mapa. Este concepto, la manipulación directa de la geometría del universo, es fundamental para entender el futuro de la exploración. Es la diferencia entre un viaje de generaciones y un viaje de una tarde. Usted ya conocía este concepto por este ángulo. Responda sí o no. Si la métrica de Alcubierre es la solución teórica, nos queda el último misterio. Cómo el universo, sin necesidad de materia exótica, ya está realizando este truco en la escala más vasta posible. La expansión del universo, la energía oscura, es la prueba de que el espacio puede moverse más rápido que la luz, y es allí donde la velocidad de la oscuridad encuentra su verdadero propósito cósmico. Estamos listos para el final de nuestra jornada, donde el límite de la velocidad se rompe, no por la mano del hombre, sino por la propia naturaleza del cosmos. La lentitud de la luz no es un castigo, sino una condición fundamental de la realidad, el precio que pagamos por la coherencia del universo. Pero si la energía oscura, esa fuerza misteriosa y omnipresente, es la prueba de que el espacio puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz, entonces el cosmos mismo está realizando el truco que la métrica de Alcubierre necesita para la navegación interestelar. El universo, en su escala más vasta, ya ha roto la barrera de la velocidad, no moviendo materia, sino moviendo el escenario donde la materia existe. Esto nos lleva a la implicación más alucinante, la consecuencia que la mayoría de los científicos prefieren evitar en público. La conclusión incómoda que surge cuando se permite que la velocidad de la oscuridad corra libremente por las ecuaciones de la relatividad general. Dejen que les repita esto porque es crucial. Si la geometría del universo es maleable a tal grado que podemos ir más rápido que la luz moviendo el escenario, no estamos solo rompiendo la barrera de la velocidad. Estamos jugando directamente con la flecha del tiempo.
El viaje más rápido que la luz, o FTL por sus siglas en inglés, es inherentemente y de manera ineludible un mecanismo de viaje en el tiempo. Para entender esto, debemos despojarnos de la imaginería popular de la máquina del tiempo, ese artefacto brillante que nos transporta al pasado. En la física relativista, el viaje en el tiempo no es un vehículo, sino la creación de una anomalía geométrica conocida como curva temporal cerrada. Una curva temporal cerrada es, conceptualmente, un camino en el espacio-tiempo que regresa a su punto de partida en el espacio, pero regresa a un momento anterior en el tiempo. Es la pesadilla ontológica, el camino que permite que el efecto preceda a la causa. Es el mecanismo que permite, al menos en teoría, que un viajero regrese y evite el nacimiento de su propio abuelo, creando la famosa paradoja que ha atormentado a filósofos y físicos durante siglos y siglos de pensamiento humano. La velocidad de la luz, esa constante que hemos venerado como el límite absoluto, actúa como el guardián de la causalidad. Es el centinela cósmico que asegura que la causa siempre preceda al efecto, manteniendo el orden lógico y secuencial de nuestro presente. Si usted lanza una piedra, la luz de la piedra en el aire viaja a la velocidad de la luz y la información de que la piedra fue lanzada se propaga a esa velocidad. Para que la coherencia del universo se mantenga, el mensaje de que la piedra fue lanzada no puede, bajo ninguna circunstancia concebible, llegar a un observador antes que el lanzamiento en sí. Ese es el pacto fundamental entre la luz y el tiempo. Pero si manipulamos el espacio-tiempo y logramos un viaje FTL, incluso si es solo doblando el espacio alrededor de nuestra nave como lo haría el motor de Alcubierre, estamos creando un atajo que permite que un objeto o, más pertinentemente, la información sobre un objeto supere ese límite sagrado. Si superamos la velocidad de la luz, el efecto puede, en efecto, llegar antes que la causa. El trueno podría, en principio, llegar a la aldea andina antes de que el rayo haya impactado la cima de la montaña. La noticia de la guerra podría llegar al puerto antes de que el primer disparo haya sido dado. Esto obliga a la física a confrontar la posibilidad de que el tiempo, tal como lo percibimos, no es un río que fluye de manera uniforme y unidireccional, sino una matriz de posibilidades que solo se solidifica en una línea recta para aquellos atrapados bajo el yugo de la velocidad de la luz. Para aquellos que logran manipular la velocidad de la oscuridad, el pasado, el presente y el futuro se vuelven menos distintos, más como capas geológicas adyacentes que pueden ser exploradas con la herramienta adecuada. La implicación práctica de este fenómeno es tan vasta que roza la metafísica. Imagine una civilización que ha dominado la manipulación del espacio-tiempo. Ellos construyen su nave de Alcubierre, y en un viaje que dura una semana para los tripulantes, viajan a una galaxia que se encuentra a 10.000 años luz de distancia de la Tierra. Pero aquí es donde la velocidad de la oscuridad se vuelve un espejo que distorsiona la historia. La información de la partida de la nave, la luz que lleva la noticia de su existencia actual en ese nuevo lugar, aún está viajando a la velocidad de la luz, y le quedan 9.999 años y 51 semanas para llegar a ese planeta distante. El viajero FTL ha superado a su propia historia. Debido a que han viajado en un marco de referencia que supera el límite causal, las ecuaciones demuestran que, dependiendo de la trayectoria y la velocidad efectiva de su viaje, podrían regresar a la Tierra y encontrarse con la Tierra de hace 10.000 años, o incluso con la Tierra de hace 20.000 años, o quizás, y esto es lo más extraño, regresar a la Tierra una semana después de haber partido, pero en un universo donde el concepto de causalidad ha sido fundamentalmente alterado por su propia existencia. Esto es el viaje en el tiempo. Es la consecuencia inevitable de la manipulación de la oscuridad cósmica. La velocidad de la oscuridad nos ofrece la llave para desmantelar la coherencia del presente y reescribir la secuencia de los eventos, no mediante un motor que desafía la velocidad, sino mediante la geometría que anula la distancia. Los físicos más conservadores, como el ya mencionado Stephen Hawking, han propuesto la conjetura de protección cronológica, una ley no escrita de la naturaleza que sugiere que el universo tiene mecanismos internos, aún por descubrir, que evitan que las curvas temporales cerradas se formen. Quizás la energía necesaria para crear la burbuja de Alcubierre es tan inmensa, tan prohibitivamente exótica, que el universo se protege a sí mismo de la paradoja. O quizás la propia naturaleza de la información cuántica, o la gravedad cuántica, que aún no comprendemos completamente, impone una especie de censura cósmica, asegurando que el pasado permanezca inmutable, como las ruinas de piedra de un imperio olvidado. Pero si aceptamos que la expansión del universo es una prueba de que la velocidad de la oscuridad es real, que el espacio puede moverse más rápido que la luz, entonces el viaje en el tiempo se convierte en una posibilidad física, no una fantasía de la ciencia ficción. Esto nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el cosmos.
Si el tiempo puede ser doblado y manipulado, si el pasado y el futuro pueden ser accesibles a una civilización avanzada, entonces la historia no es un libro cerrado, sino una escultura maleable. La lentitud de la luz, la velocidad de la oscuridad, la manipulación de la geometría del universo, todo converge en esta única y monumental conclusión. La trascendencia de la humanidad no depende de la velocidad de nuestros motores, sino de nuestra capacidad para dominar la forma y la estructura del espacio-tiempo. Es una verdad tan profunda, tan reconfiguradora de nuestra percepción de la causalidad y el destino, que exige una pausa reflexiva. Esto es el tipo de cosa que vale la pena compartir con ese amigo curioso, ¿verdad? Es una verdad que reconfigura toda nuestra percepción de la causalidad, del destino y de nuestra existencia misma. Hemos viajado a través de los conceptos más profundos de la física, desde las profundidades del espacio hasta las fronteras del tiempo. Ahora, en el clímax de nuestra jornada, debemos abordar la pregunta que lo abarca todo. Si el universo ya está doblando el espacio más rápido que la luz, si la energía oscura es la prueba de la velocidad de la oscuridad, ¿cómo podemos aprovechar este poder para asegurar nuestra inmortalidad cósmica? La respuesta final yace en el destino de la luz misma. La respuesta final yace en el destino de la luz misma. Para comprender este destino, debemos someter nuestra imaginación a la prueba más rigurosa, la escala del billón. Es una escala que nos obliga a medir no solo distancias, sino el peso de la historia geológica y la deuda temporal que contraemos con el cosmos al siquiera soñar con trascenderlo. Usaremos el año luz, la distancia que la luz recorre en un año terrestre, no como una unidad de medida, sino como una unidad de esfuerzo civilizatorio. Imaginen 3 niveles de dificultad cósmica, 3 escalones hacia la inmortalidad. El nivel 1, el escalón de lo conmensurable, es el viaje a las estrellas cercanas. Piensen en Próxima Centauri, a unos 4.2 años luz de distancia. En términos de tiempo humano, una nave que pudiera viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz podría llegar allí en unas pocas décadas, quizás una vida humana. Es un esfuerzo monumental, sí, que exige la coordinación de gobiernos y la inversión de billones de unidades monetarias, pero es un desafío que se ajusta a nuestra percepción lineal del tiempo. Es el equivalente cósmico de cruzar la cordillera de los Andes a pie. Difícil, agotador, pero físicamente posible dentro de una generación. Este nivel, si lo logramos, nos convierte en una civilización de tipo 1, dominando la energía de nuestro planeta natal. Pero el nivel 2, el escalón galáctico, exige una reconfiguración total de nuestra relación con el tiempo. El viaje a través de nuestra propia Vía Láctea, esa espiral de 100.000 años luz de diámetro, ya no es una carrera de velocidad, sino una deuda temporal. Si la luz tarda 100.000 años en cruzarla, un viaje lento o incluso moderadamente rápido nos obligaría a aceptar que la civilización que enviamos no será la civilización que arribe. Piénsenlo de esta manera. 100.000 años es un lapso de tiempo casi incomprensible. Cuando los primeros Homo sapiens migraban fuera de África, 100.000 años atrás, el arte rupestre aún no había florecido. El pensamiento abstracto estaba apenas germinando. Todo lo que consideramos historia, desde las pirámides de Egipto hasta la invención de la imprenta, desde el imperio inca hasta la era digital, cabe infinitesimalmente dentro de ese lapso de 100.000 años. Un viaje de esa magnitud significa que la tripulación, o la descendencia de la tripulación, o la descendencia de la descendencia, llegarán a su destino en un futuro tan distante que su propia cultura se habrá diluido en la memoria genética. Es un sacrificio que solo puede ser comparado con las visiones de tiempo profundo de las antiguas cosmologías mayas o andinas, donde los ciclos cósmicos se medían en lapsos que hacían de la vida humana un mero parpadeo. Si usted todavía está conmigo en este viaje profundo, verifique su inscripción para fortalecer el canal, porque lo que viene ahora redefine la locura cósmica. El nivel 3, el escalón del billón, es donde la velocidad de la oscuridad se vuelve nuestra única herramienta de supervivencia. Aquí no estamos hablando de 100.000 años luz, sino de la escala total del universo observable, que se extiende a 46.000 millones de años luz en todas direcciones. Y más allá de eso, la escala de la supervivencia cósmica, que se mide en billones de años. ¿Por qué billones? Porque la luz de las estrellas más pequeñas y longevas, las enanas rojas, durará hasta 10 billones de años en el futuro. Si queremos asegurar la inmortalidad de la humanidad, no solo debemos llegar a otros mundos, sino que debemos dominar el espacio-tiempo para saltar a través de los eones, asegurando que nuestra civilización pueda sobrevivir hasta que el último rayo de luz se extinga. Esta es la escala del billón. Es una escala que no se resuelve con cohetes más rápidos o con mejores motores de curvatura. Se resuelve dominando la geometría del espacio-tiempo a una escala galáctica. Se resuelve comprendiendo
y manipulando la velocidad de la oscuridad. Cuando hablamos de la velocidad de la oscuridad, estamos hablando de la energía oscura, la fuerza repulsiva que está acelerando la expansión del cosmos. Es una fuerza que ya está moviendo galaxias enteras lejos de nosotros, a velocidades que superan con creces la barrera de la velocidad de la luz. Es la única forma de resolver la deuda temporal impuesta por el nivel 3. Para alcanzar el billón, debemos dejar de medir el viaje en años luz y empezar a medirlo en la capacidad de plegar el tejido cósmico. La velocidad de la oscuridad no es una velocidad lineal, sino una velocidad de expansión, una manipulación de la métrica misma del universo. Si la humanidad puede aprender a generar o a interactuar con campos de energía oscura controlados, el universo se convierte en una serie de atajos. Imaginemos que la velocidad de la luz es la velocidad máxima de un vehículo sobre una carretera plana, pero la velocidad de la oscuridad es la capacidad de doblar esa carretera en un punto y hacer que el destino toque el origen. Ya no se trata de viajar, se trata de trascender la distancia. Esto no es solo física teórica, es el único camino hacia la inmortalidad cósmica. Si no dominamos esta fuerza, si no aprendemos a operar en la escala del billón, nuestro destino es el mismo que el de cualquier civilización de nivel 1. La extinción local, atrapados en nuestro pequeño vecindario galáctico mientras el resto del cosmos se aleja de nosotros, arrastrado por la vorágine de la energía oscura. El gran secreto del universo, la ironía final, es que para escapar de la velocidad finita de la luz, debemos dominar la velocidad infinita de la oscuridad. Para asegurar un futuro de 10 billones de años, debemos aprovechar la fuerza que está destinada a destrozar el universo. La luz nos muestra lo que podemos ver, la oscuridad, sin embargo, nos muestra lo que podemos ser. La manipulación de la energía oscura, la clave para desbloquear el nivel 3, implica la capacidad de crear burbujas de espacio-tiempo que se expanden o contraen a voluntad. Esto nos permite un salto conceptual monumental. El viaje a la velocidad de la oscuridad es inherentemente un viaje en el tiempo. Si podemos manipular la expansión del espacio para alcanzar galaxias distantes en un instante, también podemos manipular la contracción del espacio-tiempo para retroceder o avanzar en el tiempo. La lentitud de la luz, que nos ata a la causalidad y a la flecha del tiempo, es derrotada por la velocidad de la oscuridad, que nos permite moldear esa flecha. Esta verdad es el cimiento de la física avanzada y el terror de la filosofía. Si la humanidad puede operar a la escala del billón, no solo viajaremos a las estrellas, sino que reescribiremos nuestra propia historia. Nos convertiremos en arquitectos del destino, capaces de asegurar que los errores del pasado sean corregidos y que los futuros catastróficos sean esquivados. El legado de la humanidad, la suma de todos nuestros logros y fracasos, no se medirá en los miles de años que pasamos en la Tierra, sino en los billones de años que logremos sobrevivir entre las estrellas moribundas. La velocidad de la oscuridad es el pasaporte a esa eternidad. Y la pregunta final, la que resuena en los confines del cosmos, ya no es si podemos ir más rápido que la luz, sino si tenemos la sabiduría para manejar el poder de la oscuridad. ¿Estamos preparados para ser los amos del tiempo y el espacio? Nuestra respuesta definirá si somos una nota a pie de página en la historia del universo o el capítulo central de su narrativa. El reloj cósmico avanza y la oscuridad espera. La velocidad de la oscuridad es inherentemente un viaje en el tiempo. Si podemos manipular la expansión del espacio para alcanzar galaxias distantes en un instante, también podemos manipular la contracción del espacio-tiempo para retroceder o avanzar en el tiempo. La lentitud de la luz, que nos ata a la causalidad y a la flecha del tiempo, es derrotada por la velocidad de la oscuridad, que nos permite moldear esa flecha. Esta verdad es el cimiento de la física avanzada y el terror de la filosofía. Si la humanidad puede operar a la escala del billón, no solo viajaremos a las estrellas, sino que reescribiremos nuestra propia historia. Nos convertiremos en arquitectos del destino, capaces de asegurar que los errores del pasado sean corregidos y que los futuros catastróficos sean esquivados. El legado de la humanidad, la suma de todos nuestros logros y fracasos, no se medirá en los miles de años que pasamos en la Tierra, sino en los billones de años que logremos sobrevivir entre las estrellas moribundas. La velocidad de la oscuridad es el pasaporte a esa eternidad. Y la pregunta final, la que resuena en los confines del cosmos, ya no es si podemos ir más rápido que la luz, sino si tenemos la sabiduría para manejar el poder de la oscuridad. ¿Estamos preparados para ser los amos del tiempo y el espacio? Nuestra respuesta definirá si somos una nota a pie de página en la historia del universo o el capítulo central de su narrativa. El reloj cósmico avanza y la oscuridad espera. El reloj cósmico avanza y la oscuridad espera. Este es el momento de la gran pausa,
el instante en que detenemos nuestra mirada en el abismo de lo posible y nos preguntamos qué significa todo esto para el pequeño punto azul que llamamos hogar. Hemos viajado desde la escala de Planck, la distancia más minúscula imaginable, hasta la escala del billón, el tiempo más vasto concebible, y ahora debemos regresar. Regresar a la hora. Regresar a la silla en la que usted está sentado, a la pantalla que ilumina su rostro, al silencio o al ruido de su entorno. La oscuridad no es un concepto que exista solo en los confines de la relatividad avanzada o en la cuántica de campos. La oscuridad subyace en la experiencia humana más fundamental. Piensa en los grandes imperios de la antigüedad, aquellos que se erigieron bajo cielos que desconocían nuestros telescopios y nuestros aceleradores de partículas. Los astrónomos mayas, los arquitectos incas, aquellos que mapearon el movimiento de los planetas con una precisión asombrosa, lo hicieron a la velocidad de la luz, atados por la información que llegaba a sus ojos. Ellos vivían en la lentitud. Ellos entendieron el ciclo, la repetición del sol y la luna, el eterno retorno de las estaciones. Pero la velocidad de la oscuridad, el salto cognitivo que permite escapar del ciclo, que permite moldear el tiempo mismo, ese poder les fue negado. Y por ello, sus legados, aunque monumentales, son finitos, consumidos finalmente por el lento pero implacable avance de la entropía. Lo que estamos presenciando, lo que usted ha absorbido en esta profunda inmersión, no es solo un debate físico sobre la velocidad. Es la transición de una especie que acepta su finitud a una que busca activamente la infinitud. Es el momento en que la humanidad deja de ser un epifenómeno geológico, una breve efervescencia en la corteza terrestre, para convertirse en un fenómeno cósmico, un agente capaz de influir en la estructura misma del universo. Pero ese poder, como hemos señalado, exige una sabiduría que tal vez aún no poseemos. Mire a su alrededor. La oscuridad que llena el espacio entre las estrellas es la misma oscuridad que se cierne en la esquina de su habitación cuando apaga las luces. Es la ausencia de información, la frontera de lo que no ha sido revelado. Y en esa ausencia reside el potencial infinito. La velocidad de la oscuridad no es alcanzar un límite, sino eliminar todos los límites de la información. Es el conocimiento total, la visión omnisciente. Imaginemos por un momento la magnitud de esta empresa. Si lográramos dominar la velocidad de la oscuridad, la historia de la humanidad dejaría de ser una línea recta que avanza inexorablemente hacia un destino incierto. Se convertiría en un lienzo multidimensional, donde cada error, cada tragedia, cada holocausto y cada hambruna podría ser visitado y tal vez deshecho, o al menos mitigado por una versión futura de nosotros mismos, armada con la comprensión completa del espacio-tiempo. Es un concepto aterrador, sí, pues implica que el libre albedrío, tal como lo entendemos en nuestra lentitud regida por la luz, es una ilusión. Si el futuro puede alterar el pasado, y el pasado puede dictar el futuro en un ciclo de retroalimentación instantáneo, entonces la causalidad se disuelve en una sopa de posibilidades que se actualizan a la velocidad del pensamiento. La velocidad de la oscuridad es, en esencia, la velocidad del pensamiento cósmico, la velocidad a la que el universo se comprende a sí mismo. Al regresar a nuestro planeta, a nuestra vida diaria, recuerde que cada vez que usted observa una estrella, está viendo el pasado, está atestiguando la lentitud de la luz que viajó millones o incluso miles de millones de años para llegar a su retina. Estamos, en este momento, viviendo en un universo de ecos, de sombras de lo que fue. Pero la velocidad de la oscuridad nos ofrece la posibilidad de ver el presente real del cosmos, de entender la simultaneidad de todos los eventos. Este viaje no es solo una exploración de la física teórica, sino una profunda meditación sobre nuestra propia insignificancia y, paradójicamente, nuestra trascendencia potencial. Somos organismos diminutos, compuestos de polvo estelar reciclado, que hemos desarrollado la capacidad de formular preguntas que desafían los límites de la realidad misma. Hemos pasado de la superstición telúrica, de temer a los dioses de la montaña y el rayo, a manipular los cimientos del espacio-tiempo. La lentitud nos hizo humanos, la necesidad de esperar, de observar pacientemente el cielo nocturno, de medir las cosechas y las mareas, forjó nuestra civilización y nuestra ética. Pero la velocidad de la oscuridad nos llama a trascender esa humanidad, a convertirnos en algo más, algo que opera en la escala de lo eterno. Y aquí, en este punto de inflexión, es donde el asombro debe superar al miedo. Es natural temer a la oscuridad, temer a lo desconocido, pero la oscuridad, en este contexto, es solo el mapa de lo que aún no hemos iluminado con la luz de la comprensión. El universo es vasto, lleno de misterios que superan con creces nuestra imaginación actual.
Cada descubrimiento que hacemos no es una respuesta final, sino una llave que abre 10.000 nuevas preguntas. El camino hacia la velocidad de la oscuridad es el camino de la humildad científica. Es reconocer que, por mucho que avancemos, siempre habrá un horizonte más allá, una frontera que desafía nuestra lógica y nuestra intuición. Es un recordatorio de que la verdadera maravilla del universo no reside en lo que sabemos, sino en la inmensidad de lo que ignoramos. Así que, mientras usted apaga su dispositivo o se levanta de su asiento, lleve consigo esta idea, que la oscuridad que lo rodea no es vacía. Está llena del potencial para reescribir la realidad. Está llena de la promesa de viajes a escalas que desafían la imaginación. Y está llena de la responsabilidad que conlleva ser los primeros en la historia en siquiera concebir la posibilidad de superar los límites impuestos por la luz. Somos exploradores, todos nosotros, mirando hacia el mismo cielo, aunque estemos separados por continentes, lenguas y culturas. No importa si usted está en su ciudad o en Japón. Estamos todos aprendiendo juntos, unidos por esta insaciable curiosidad que nos impulsa a buscar la verdad a la velocidad de la oscuridad. Si este viaje a través de la física y la filosofía ha resonado en usted, y si siente el impulso de seguir desentrañando los misterios más profundos del cosmos con nosotros, si se inscribe para la próxima descubrimiento, hasta allá.